Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es David Camilo Martínez, estudiante de maestría en Ciencias Biológicas y junto a la doctora Irina Morales, curadora de la colección de insectos, y junto a el doctor Juan Carvajal, director del Museo de Historia Natural, preparamos esta charla titulada Colección de insectos del Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade y contribuciones a la entomología de Colombia. Para empezar, la colección de insectos hace parte de la colección del Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade, donde se albergan también ejemplares de vertebrados como aves, mamíferos, lagartos y ranas. Hace parte este museo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y nos encontramos ubicados en la parte oriental de la Cordillera Oriental de Colombia. El museo como tal fue creado en 1961, pero fue hasta en 2006 cuando la colección de entomología eh, se empezó a crear, por así decirlo. Los primeros pasos para la creación de la colección de insectos fue a partir de las recolectas y trabajos de estudiantes de entomología de la universidad. Estos fueron los primeros pasos. Y a la fecha, la colección se ha venido enriqueciendo a partir de donaciones de otras instituciones o de otras universidades y a partir de trabajos de investigación de estudiantes de la universidad, trabajos de grado, de pregrado y de maestría, y sobre todo a partir de proyectos de investigación que se han llevado a cabo en el Laboratorio de Entomología y en el Museo de Historia Natural como tal. La colección desde el 2006 se ha venido albergando en gavetas de madera y la parte dentro de estas gavetas de madera están almacenados toda la parte que es de montajes en seco o en alfileres entomológicos y la parte de colección en líquido que está almacenada en alcohol. Ya les voy a contar. En total, la colección cuenta con 109.146 individuos y la preservación de estos individuos está hecha por medio de tres métodos. El primero es por medio del alcohol al 70% en frascos de vidrio. Entonces, el 84% de todos estos individuos está almacenado de esta manera y principalmente son insectos acuáticos de los órdenes Hemiptera, Odonata, Coleóptera, Efemeróptera y Tricóptera. El 14% de todos estos individuos está almacenado y preservado en montajes en seco por medio de alfileres entomológicos, principalmente órdenes como Coleóptera, Díptera, Hemíptera, Himenóptera y Lepidóptera. El 2% restante está almacenado en papel Milano, en triángulos de papel, eh, eh, que es un método que se ha venido utilizando para resguardar todo el material recolectado de Lepidóptera, de mariposas. Esto ya para que estas muestras ocupen menos espacio dentro de las colecciones. En cuanto a la cobertura taxonómica, en la colección se cuenta con 16 órdenes. Los más abundantes son Diptera, Coleóptera, Lepidóptera, Hemíptera y Ortóptera. En cuanto a las familias, tenemos 228 familias determinadas, principalmente de los órdenes de Coleóptera, Diptera y Hemíptera. En cuanto a los géneros, se cuentan con 562 géneros, principalmente para los órdenes Hemíptera, Coleóptera y Lepidóptera. Y por último, se cuentan con 609 especies. Otra vez para los órdenes Hemíptera, Coleóptera y Lepidóptera. Además de lo anterior, también en la colección se albergan material tipo. Se cuentan con 25 holotipos, 250 paratipos y un halotipo. Este material tipo pertenece principalmente a dos órdenes, que son escarabajos coprófagos y chinches acuáticos, chinches patinadores, ¿sí? Guerromorfa. Entonces, aquí para un ejemplo, tenemos este escarabajo coprófago que es endémico para la región de los páramos de la Cordillera Oriental y también está este Ragoelotea, que fue una nueva especie descrita a partir de investigaciones del grupo de insectos para la región del Chocó del país. En cuanto a la cobertura geográfica,
En la colección albergan insectos de todas las regiones del país y de todos los departamentos, incluyendo las islas de la región del Pacífico, que serían la isla Gorgona, y la parte insular de la región Caribe, que sería San Andrés y Providencia. Sin embargo, el 47% de toda la colección pertenece a la parte, a la región andina, especialmente para el departamento de Boyacá, que es este, y el 35% de los ejemplares resguardados en la colección se encuentran para toda la región de la Orinoquía, especialmente para el departamento del Meta, que es toda la parte de llanos. Todas las demás registros de todos los demás departamentos representan el 18% del total de la colección. Ahora sí, ya después de haberles contado más o menos y a grandes rasgos cómo está organizada y qué hay en la colección, queremos contarles cómo el estudio de la colección, de todos los ejemplares que están depositados en la colección, ha contribuido al estudio de la diversidad de la colección, de la diversidad de los insectos en Colombia. Para empezar, se han publicado bases de datos en GBIF. Hasta el momento se cuentan con 12 listas ya publicadas, que aproximadamente son 32.287 registros de insectos para el país. Dentro de estas 12 listas se encuentran ya publicadas la colección como tal, la colección hasta el 2021. Además, se cuentan también dentro de estas 12 listas otros proyectos de investigación y tesis de estudiantes de pregrado y de maestría. Estas 12 listas principalmente se cuentan, bueno, la colección que se cuenta con todos los 16 órdenes que ya les había comentado, pero las demás listas están enfocadas a grupos como escarabajos coprófagos, abejas e insectos acuáticos. Otra forma que se ha venido utilizando a la colección es el estudio y publicación de estudios en insectos por medio de cuatro enfoques. El primero es la parte taxonómica y la parte en la que más se ha utilizado la colección. Dentro de esta parte taxonómica se han hecho revisiones de género, se han hecho descripciones de especies, se han hecho descripciones de nuevos géneros y especialmente para escarabajos coprófagos y para chinches acuáticos, que como ya les había comentado. También se han hecho trabajos de ecología a partir de la colección, de cómo la pérdida de hábitat está afectando a ensamblajes de insectos, especialmente en hormigas, mariposas y escarabajos coprófagos, como resultado de proyectos de investigación dentro del museo. También se han hecho listas de especies. Aquí como un ejemplo tenemos, a partir de la revisión de la colección, se pudo publicar el listado de especies de escarabajos de una área urbana, trayendo con esto como un resultado importante nuevos registros de escarabajos para el país. Y algo que se está haciendo recientemente es el estudio de morfometría a partir de la colección. Entonces, en este caso, como ejemplo, traigo un estudio que se hizo en donde se utilizó la morfología como una ayuda para resolver un problema taxonómico en un complejo de especies de chinches. También se está ahorita en proceso de publicación un estudio donde se quiere ver cómo se está cambiando algunos rasgos morfológicos de especies de escarabajos coprófagos con el cambio y su relación con el cambio a la pérdida de cobertura de hábitat natural. Entonces, a grandes rasgos, estos son los cuatro enfoques que se han venido llevando a cabo para la publicación a partir de estudios de la colección, de individuos de la colección. Por último, lo que queremos contarles es qué es lo que queremos hacer con la colección a futuro, para que ésta siga siendo importante para el estudio de insectos a nivel regional y a nivel de país. Entonces, lo primero es catalogar y digitalizar toda la colección. Esto lo digo porque cada semestre, cada año están llegando nuevos ejemplares de proyectos, nuevos ejemplares de estudios de proyectos de grado de estudiantes. Entonces, lo que se quiere es que a medida que vayan llegando, esto se vaya catalogando y digitalizando. Además, a partir de este trabajo de digitalización y catalogación, se quiere que la publicación en GBIF se esté actualizando cada año. Y también a futuro queremos que la colección como tal, la base de datos de la colección esté publicada en bases, en repositorios como Canadensis y Symbiota. También queremos digitalizar
todos los especímenes tipo de la colección y que esto obviamente esté de libre acceso. Y por último, queremos, ya se están haciendo todas las investigaciones, todos los temas y la preparación para empezar a tener la colección de tejidos para análisis de ADN de la colección. Que todo material que llegue a la colección tenga un voucher de tejido. Y esto debidamente almacenado en alcohol y debidamente refrigerado. Por último, muchas gracias a ustedes por su atención y al comité organizador por toda la ayuda. Dejo los datos de la curadora de la colección, la doctora Enira Morales, y su correo electrónico para que cualquier duda, sugerencia que tengan, escriban y con mucho gusto, nada, poderlos recibir aquí en la colección. Gracias.